Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Catherine Pamela Echegaray Ayala y en esta oportunidad los estaré acompañando como su moderadora. El Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia les da la bienvenida a este curso de Gestión Social y Relaciones Comunitarias en Zona de Conflicto Minero. Dicho evento que contará con el ponente de alto prestigio, el sociólogo Marcos Ipán Torres. A continuación les cedo las palabras de apertura al director de Actividades Científicas y Culturales, el licenciado Ronald Mar Aguirre Vega. Bien, gracias, Catherine. Ella es voluntaria del Colegio de Sociólogos a nivel regional Lima Provincia. También están los practicantes o las practicantes, ¿no?, apoyándonos en esta noche. Y agradezco a ustedes por seguir acá participando en el curso de Gestión Social y Relaciones Comunitarias, ¿no? Reciban nuevamente el caluroso saludo de parte del Colegio Regional de Sociólogos y esperamos que sigan contentos pues, de la información que van a recibir hoy día, ¿no? Es bastante importante. Prácticamente no es la continuación de la primera sesión, y la parte ha sido más teórica, si mal no me parece, y ahora es un poco más aplicativo, ¿cierto? Entonces, para ello lo dejo al especialista Marcos. Bienvenido y comenzamos. Sí, buenas noches. A ver si me acompañas con las diapositivas también. Claro que sí, en un momento se estarán compartiendo las diapositivas. Recordarles a los presentes que por favor mantengan sus cámaras y audios apagados. Las preguntas podrán ser realizadas en el chat de la plataforma y serán recopiladas durante la ponencia por nuestro moderador, en este caso mi persona, o podrán solicitarse de manera ordenada la palabra al finalizar. Al culminar con la ponencia, se enviará un formulario de asistencia con el que podrán registrarse para adquirir su constancia. Les cedo la palabra. Profesor. Sí, avancemos hasta la tercera diapositiva. La primera es la carátula, la segunda igual el título de la clase de hoy y la tercera ya entramos al tema. Como ustedes recuerdan, hace 2 días hemos hablado más sobre quienes podrían trabajar en el plano estatal tratando de resolver conflictos sociales, que es una parte de la gestión social, parte de lo que el curso especifica. Sin embargo, también tocamos el tema de relaciones comunitarias y en el campo laboral, generalmente para esto es participar de los proyectos de inversión en temas mineros o en temas de hidrocarburos, ¿no? En ese sentido, esta vez vamos a tratar de hacer dentro del plan, o sea, como ustedes saben, para que una nueva inversión, un proyecto minero pueda lograr tener la concesión, requiere de un documento, que es el documento de estudio, es el estudio y plan de gestión ambiental y social, ¿no? Se tiene que presentar tanto el estudio de impacto social y ambiental y el plan que tiene que mitigar esas actividades. Ello requiere de un equipo de especialistas en el área social, que en este caso toman el nombre de relacionistas comunitarios, para que hagan algunas medidas que ahorita también vamos a dar un modelo en torno a lo que está siendo implementado, que son las orientaciones y los principios en un esquema que el Banco Interamericano de Desarrollo envía a los países que están adscritos a él para que, de cierta forma, lo recopilado en otras experiencias de estos proyectos puedan también ser implementados en los nuevos proyectos que se dan en el ámbito de América Latina. Para entender este tema de la evaluación del impacto social, hay que tener algunos criterios, ¿no? Primero, que y la diapositiva hoy día que presentamos, nos dice que la evaluación de impacto social primero nos permite identificar a los actores, identificar el contexto e identificar a la población en su conjunto, ¿no? Esta idea de identificar es también a la vez distinguir, ¿no? ¿Qué es aquello que lo hace particular a esa población? Entonces hay que tenerlo claro para poder recién ahí actuar con determinados planes, determinadas herramientas. Nos sirve
esta evaluación para tener conocimiento exacto de la población y el contexto. A la vez también, esta evaluación nos va a permitir caracterizar, es decir, poner esos rasgos característicos que podemos encontrar a la hora que estamos identificando. Todo ello nos va a generar los escenarios futuros, lo que sabemos que es la predicción, que eso también se realiza a partir de matrices, a partir de todas nuevas herramientas técnicas que están relacionándose con la gestión social y las relaciones comunitarias. Y por último, todo esto que queremos hacer va a tener que tener una valorización, es decir, los recursos que vamos a necesitar, tanto en personal como los recursos para movilizarse y para implementar algún tipo de recojo de información, y en todo caso, posteriormente, cuando se mitiguen estas necesidades de la población, también vamos a tener que hacer una valorización de cómo remediar o cómo atender las necesidades de la población que están en la zona, como parte del plan de gestión social y relaciones comunitarias que tiene el proyecto. La siguiente diapositiva. Bueno, como les habíamos mencionado, una vez que ya se evalúa cuáles son los problemas que hay en esa comunidad, algunas comunidades, como mencionamos los días anteriores, puede que carezca de conectividad, que carezca de servicios de agua o servicios de electricidad. Conociendo que eso se requiere, que la población justo que está en la zona de influencia alrededor del proyecto minero, entonces es lógico que el relacionista comunitario plantee en su plan de actividades, en los proyectos para intervenir, esa problemática. Es decir, las medidas de mitigación deben estar adentro de los planes de intervención social. Pero para que eso suceda, no podemos solamente observar, no solamente podemos hacer, digamos, un estudio de recolección de fichas, sino que tenemos que tener un instrumento. Y ese instrumento, como ustedes saben y son especialistas ya profesionales, es la línea de base, ¿no? La línea de base, que también aquí vamos a mencionar cómo realizarla y cómo hacerla, es lo que nos va a guiar para entender cómo estaba la población antes de que llegue el proyecto, para después ya una vez ejecutado el proyecto, ejecutado los planes de intervención social también, vamos a medir si es que esa situación cambió. Si es que realmente el hecho de que hubo un proyecto minero que sí logró planificar bien las actividades sociales, permitió que con la gente alrededor se trabajaran algunos compromisos sociales y estos hayan mejorado su calidad de vida. Todo esto tiene que estar siempre con dos enfoques que hoy nos permiten mejorar, digamos, los análisis, que es el enfoque de derechos humanos, es mantener siempre la dignidad de las personas a la hora de cualquier acción social que tengamos, y el tema de equidad, de que no solamente podemos ver el escenario en el cual nos desenvolvemos sin las particularidades del tema de género, del tema de las condiciones de las mujeres. Bueno, esas a grandes medidas las ideas que hay que tener a la hora que escuchamos la palabra de evaluación del impacto social y cuando vamos a introducirnos ya al tema. La siguiente diapositiva. Bueno, espero que se pueda ver, no sé si se puede agrandar un poco. Como les mencionaba, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho todo un manual, una guía sobre el tema de las relaciones comunitarias.
hace 2 días se les presentó el título del documento que se puede googlear y ahí está. No hay ningún tipo de exclusividad del documento ni para nada. Es algo que cualquier relacionista comunitario tiene que acceder, leer para poder realizar su trabajo. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo plantea de que hay principios de buenas prácticas, dice, ¿no? Que al final no es que sea algo que se tenga o no se tenga que hacer, sino prácticamente rige como una norma que regula las formas de actuar de los proyectos de inversión. En primer lugar, y digo primer lugar no por la ponderación, sino porque podemos explicarlo de esa manera, primero es que los relacionistas comunitarios tienen que poder entablar una conexión con la comunidad donde se garantice que lo que se lleve a cabo tiene legitimidad, tiene legalidad, hay seguridad. Se está conversando con los dirigentes, se está conversando con la población que vive ahí. Es decir, si se tomaran algunas decisiones, la empresa y la comunidad van a llegar a cumplirlos porque no son extraños, porque tienen en todo caso algo que los vincula directamente al terreno, al territorio por donde el proyecto va a pasar, ¿no? O sea, no se puede hacer un proyecto sin que no participe la población. Entonces, eso es en primer lugar. Hay procesos de consulta, por ejemplo, en el tema de algunas inversiones. En el Perú se está desarrollando toda una normatividad para que se pueda consultar a la población de manera más directa, más vinculante inclusive. Otro es la participación de la comunidad. Si bien ya se entabla una conexión, también la comunidad tiene que estar presente a la hora que se planifica en la área social las cosas que se van a hacer. Nosotros somos del norte chico y no podemos plantear que los tamales o la salchicha guachana sean elementos que estén o que se introduzcan en los planes de intervención social como medidas alimentarias en la parte del sur, ¿no? Ellos tienen que decidir qué cosas son las necesidades que tienen y sobre eso hacer nuestro plan. No podemos hacerlo de manera ni autoritaria, ni pensando que el mismo plan que hemos hecho para las comunidades del norte pueden funcionar para las comunidades del sur. Eso inclusive generaría una distancia con la población y mucho más si es que hay un impacto ambiental o un impacto de algunos problemas que puede traer la inversión, el proyecto de inversión. Eso también generaría posteriormente otros conflictos. También mencionamos que lo que exige el Banco Interamericano de Desarrollo a la hora de hacer los planes de gestión ambiental y social es el tema de género, ¿no? Considerar que necesitamos tener un plan de intervención social en el cual no se descuide este tema porque hay particularidades. Habíamos comentado hace unos días que, por ejemplo, cuando se traen obreros, los obreros a veces pueden abusar de las jovencitas o mujeres de la comunidad. Entonces, siempre hay que tener en consideración que las actividades que se hagan tienen que tener seguridad para que esto no suceda, ¿no? En el caso de las actividades también sociales, es que no se pueden hacer solo actividades para los hombres o con una mirada desde los hombres, sino también promocionar las actividades o las necesidades específicas de las mujeres. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Igual se menciona que una buena práctica, un principio de buena práctica, es que no se utilice una represión desproporcionada, ¿no? Es decir, seguramente en el transcurso de primero la exploración y después la implementación del proyecto de inversión, del proyecto minero, pueden surgir problemas. Algún tractor, alguna camioneta
puede agarrar y atropellar a un animal que le pertenecía a determinado dirigente. El dirigente trajo a sus 2 sobrinos, a su hermano, y fueron a reclamar a la mina, y los mineros, a veces, bueno, los gerentes o los funcionarios llaman a la policía y a la vez a su propia seguridad particular y terminan maltratando a los dirigentes sociales. Posteriormente, ese dirigente va a estar en oposición al proyecto de inversión, y a la hora que toda la comunidad quiera decidir si va o no va al proyecto, si se va a paralizar la vía, ese dirigente o esa persona con mayor, más bien, se vuelve un agitador y termina fastidiando, en todo caso, dificultando la posibilidad de que se llegue a una negociación más justa. Y seguramente con justa razón por haber sido maltratado, ¿no? Por eso es que no se puede generar una respuesta desproporcionada de la fuerza o de la violencia contra la población que vive alrededor de las comunidades. Eso todo en el marco de otro de los principios, que es el principio de los derechos humanos, ¿no? Si se va a invertir y se van a generar muchos recursos por la extracción de minerales, es lógico que el proyecto tenga que atender temas sociales de la zona, porque esas zonas no por casualidad están en condición de pobreza, sino porque el Estado mismo, en todo el tiempo que ha transcurrido como una república, no ha podido abarcar todavía esos espacios. Y si va a llegar un proyecto de inversión, parte de la negociación, parte de lo que corresponde a la empresa de dar al Estado para que pueda funcionar, es no solamente dar los impuestos, sino también algunos compromisos sociales que van a afectar de manera positiva a la población que vive alrededor. Todo eso en el marco de muchos convenios que se han firmado alrededor de los derechos humanos. La siguiente diapositiva. Ya con algunas ideas que hemos mencionado sobre la identificación, la caracterización, la predicción, la mitigación, ¿no? Y con estos principios ya tenemos que ver cómo es, digamos, entre la línea de tiempo, entre el esquema de las cosas, las funciones que tiene el gestor social, el relacionista comunitario, a la hora de actuar, ¿no? Les habíamos mencionado que para que sea aprobada este proyecto de inversión, se tiene que dar uno que se llama el Plan de Gestión Ambiental y Social. En este documento, por supuesto, que los gestores sociales tienen que contribuir. Y eso es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un esquema, ¿no? Un esquema que plantea en esta oportunidad lo más avanzado, algo de 10 elementos que están ahí en la pantalla. Es lógico que para actuar, para implementar este proyecto de inversión minera, de inversión de hidrocarburos, tengan que estar claros todos los procedimientos jurídicos y normativos sobre la licitación, sobre la concesión, sobre la exploración, sobre la naturaleza, de cómo se va a dar esa inversión de gran escala minera o de hidrocarburos. Eso es fundamental y eso se tiene que tener y trabajar dentro del equipo de relaciones comunitarias. Eso lo podemos llamar como si fuera un marco legal. El segundo punto es ya lo que habíamos mencionado, ¿no? El contexto social solamente. Es toda la evaluación de impacto social. Primero hay que ver cómo se está moviendo el contexto, ¿no? Entonces, eso está muy relacionado a los objetivos que va a plantearse el proyecto en sí, ¿no? Si el proyecto, por ejemplo, bueno, los relacionistas comunitarios evalúan que que el clima social es favorable,
seguramente los objetivos tendrán determinadas características. Si la evaluación del contexto social menciona que hay bastante resistencia, entonces los objetivos del proyecto a la hora de implementarse van a tener también características en las cuales van a tener que entrar a más detalle para explicar los beneficios de este proyecto. Bueno, pero no solamente el equipo de relaciones comunitarias va a leer las normas o va a analizar el contexto social. Lo que tiene que hacer es también plantearse sus propios indicadores sociales, como se menciona también la línea de base y toda la metodología de cómo recopilar los datos. No es que vamos a hacer una encuesta y a pobladores quechohablantes le vamos a agarrar y le vamos a decir, llene usted su encuesta, llene usted, digamos, la ficha, ¿no? Entonces hay que buscar otros mecanismos, hay que ser creativos e innovadores para la hora de implementar algunos talleres, algunos compartir, algunos acercamientos, ir recolectando la información. Y para eso se requiere el equipo adecuado que tenga esas capacidades, ¿no? Ahí seguramente requeriremos algún antropólogo, algún profesional que pueda conocer características culturales de la zona para a partir de participar de sus actividades ir recogiendo la información. Información clave como el tema de cuántas mujeres son, cuántos varones son, cuánto es la población económicamente activa, quiénes son trabajadores, digamos, calificados, quiénes no, a quiénes se puede capacitar, todos los datos sociales que ya conocemos. Pero a la vez, podemos tener ya esos indicadores, ¿no? Pero la gente nos va a escuchar porque le vamos a ir a preguntar sus datos. O sea, ¿eso es atractivo para la población? No. Tenemos que ir ya con sobre cuáles son los beneficios y las oportunidades de qué es lo que posiblemente pueda traer. Entonces, hay una interconexión ahí entre la información que en primera etapa vamos recogiendo y las ofertas, digamos, de oportunidades que le podemos brindar a la población, ¿no? Si nosotros vemos que vamos, o sea, digamos, como relacionistas comunitarios, que tenemos 5.000 empleados, ¿no? De distintas calificaciones, y que la población de la comunidad que puede trabajar son 500 personas, es obvio que planteemos que una de las alternativas para la población es que podemos darle oportunidades laborales. Eso depende de la característica del proyecto y de las características de la población. A veces no solamente se afecta a una sola comunidad, sino a muchas comunidades, y al final la población es tan amplia que ya no podemos darle oportunidades laborales a todos. O a veces el proyecto minero es muy pequeño, que solo requiere poco personal, y tampoco podemos agarrar y ofrecer ese tema laboral. Pero así como es el tema laboral, pueden haber otros temas. Brindar el tema del servicio de alimentación, brindar el tema del hospedaje para los trabajadores, inclusive la vestimenta y uniforme que utilizan los obreros, un sinfín de ofertas que tenemos que pensar creativamente también y interconectar con la población de las comunidades. Eso se llama ahí el análisis de las partes interesadas sobre datos sociales de referencia, que está en el punto 3 del cuadro, ¿no? Pero a la vez, sabemos las oportunidades, pero también hay que saber los riesgos. Nosotros estamos trabajando para el proyecto de inversión y no podemos agarrar y decir que todo va a ser felicidad. Tenemos que buscar también y tener conocimiento sobre cuáles son los riesgos que pueden suceder para prever que no sucedan y hacer también, ahí en el cuadro se menciona y algo se tocó hace un par de días sobre una matriz de riesgos sociales y los impactos, ¿no? Eso se trae de la administración y hoy día se está utilizando para analizar estos riesgos, y vamos a detallar en las próximas diapositivas. También, y lo que se mencionaba, los problemas sociales que encontramos
forman la materia prima para diseñar nuestros proyectos sociales. Una vez que ya se llevó a cabo, ya se aprobó la licencia para poder implementar el proyecto y que el proyecto opere, ya se comienza también a que los relacionistas comunitarios, una vez que se conversó con la comunidad y la comunidad planteó sus 20 necesidades, entonces hay que diseñar esos proyectos que vayan de manera directa y que puedan beneficiarlos, ¿no? Por ejemplo, digamos, mejorar genéticamente al ganado de la zona es una necesidad y entonces tendríamos que, como relacionistas comunitarios, poder ver cómo lo hacemos. Traemos zootecnistas, capacitamos a la gente, o traemos una raza mejor, o en todo caso cruzamos razas de animales. Todo eso forma parte de lo que aquí se menciona como reflejo, ¿no? O sea, si hay un problema social, habría que diseñar y ejecutar proyectos sociales como alternativas, ¿no? Luego está, bueno, o en todo caso el punto 9 se vincula mucho, ¿no? O sea, una vez que ya se ha puesto los problemas y se han diseñado y se han ejecutado los proyectos, todo esto es un sistema de gestión de proyectos, porque salen varios proyectos a la vez. No es que primero hacemos el mejoramiento de la raza genéticamente del ganado, sino que vamos también viendo otros proyectos. Entonces se arma un sistema y se requiere distintos responsables, ¿no? Una cosa es el jefe de gestión o en todo caso de relaciones comunitarias y otro ya es el coordinador responsable de cada uno de los proyectos. Y ya hay sesiones en el cual el jefe de las relaciones comunitarias tiene que ir, como en cualquier institución, como en cualquier organización, monitoreando y dirigiendo el cumplimiento de todo este sistema de gestión de proyectos. Con eso, ¿qué tenemos? Con eso vamos a ir mitigando todas esas dificultades sociales que tenía la población y por lo tanto se va generando la aceptación real del proyecto y la legitimidad de quienes están ejecutando ese proyecto, en especial de los relacionistas comunitarios, que son quienes dan la cara de manera directa a la población. Por supuesto que no se queda solamente en la formulación, ya hemos hablado de que se está haciendo el tema, pero también hay que medir. Cada cierto tiempo hay que evaluar si realmente lo que se planteó como proyecto estuvo en concordancia con lo que la gente necesitaba y en todo caso, si es que realmente afectó positivamente. Después de que se hicieron todos esos programas, todos esos proyectos, la gente mejoró su calidad de vida, tuvo mejores oportunidades o no. Eso hay que tenerlo siempre y hacer partícipe a la población de esa evaluación. ¿Para qué? Para que al final, una vez que ya haya funcionado esas alternativas a sus problemas, esos proyectos que hemos presentado, después nosotros tengamos la posibilidad de promocionar que la minería, que el proyecto pudo realmente impactar en la población y hoy día hay una convivencia de buena vecindad entre la población y el proyecto. Bueno, eso es sin duda algo que se plantea como óptimo, ¿no? Y a lo que tenemos que llegar. Lamentablemente, lo que hemos visto en el país es que algunas mineras sí le están poniendo atención a todo este sistema de gestión social y de relaciones comunitarias, y hay otras minas o empresas mineras que, bueno, contratan más bien a relacionistas comunitarios que confronten inclusive hasta con la población. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una matriz que nos permite ver los riesgos, ¿no? Primero hay que identificar qué sería un nivel de riesgo alto. ¿Cuál es esa descripción? Aquí nos menciona que, por ejemplo, ¿no? Un nivel de riesgo alto tendría que ver con que el impacto social
realmente sea grave y afecte a las personas tanto que las personas digan no queremos que este proyecto vaya y se vuelve irreversible. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Conga, se iba a secar 2 lagunas para que esas lagunas sirvieran para poner ahí y ubicar ahí algunos relaves, y por otro lado se iban a crear otros reservorios de agua para que reemplacen a estas lagunas. Debido a la historia de la minería en Cajamarca, en esa zona, debido también a distintos factores más, eso no se pudo dar y no se llevó a cabo el proyecto. Bueno, en esta escala de riesgos también está el riesgo sustancial, que significa que si bien la intensidad del proyecto es alta, no afecta a toda la población que está de manera ubicada de manera directa en el proyecto, y se puede, de cierta forma, llegar a negociar, llegar a entablar algunos beneficios para que se reemplacen las personas que se han perjudicado, o en todo caso, comprar terrenos si se afecta a terrenos. En el caso, por ejemplo, vial, siempre hay problemas porque a veces los camiones les es más factible pasar por determinadas zonas, y esas zonas justo son de algunos comuneros. Entonces, se puede ahí, aunque sea difícil, aunque se está impactando de manera directa en un grupo de personas o en una familia en específico, se puede, dándole una alternativa o inclusive pagando por esos terrenos, se puede llegar a solucionar las tensiones y los conflictos. Un riesgo moderado es cuando los impactos, al ser limitados y al ser muy pocas personas los que se afecten, es rápidamente abordado por los relacionistas comunitarios y pueden mitigar. Por ejemplo, ¿no? Cuando se plantean proyectos, los primeros beneficiarios deberían ser esas zonas en el cual, o las familias en el cual vienen siendo afectados. Generalmente todo esto está más vinculado al tema territorial y al tema de los terrenos, ¿no? Si bien la comunidad permite que se extraiga de las zonas el mineral, a veces sucede que no todos están conformes, ¿no? Entonces hay algunas familias que hay que tomar una atención medida para poder afrontar eso, ¿no? Y eso se los digo, por ejemplo, en un caso específico, habían aproximadamente 90 comuneros, unos 40 querían que vaya, o sea, estaban en buenas relaciones con la mina, y 50 más bien tenían ciertos reparos. Lo que no se debe hacer, y se hizo en ese momento con un tipo de relaciones comunitarias, es paralizar a la comunidad, llevar a cabo con estos 40 una nueva elecciones de una nueva comunidad, y sobre eso ir negociando con cada uno de los pobladores hasta llegar a ser 51, y que sea inscrita en registros públicos una nueva directiva y que sí esté a favor de la mina, y sobre eso ahí sí darle proyectos, ahí sí darle todo, y a los otros 40 dejarlos en nada. O sea, eso era una lógica y ha sido real, que ha pasado en varios proyectos mineros, ¿no? O sea, por eso es que hay estos cursos y por eso es que se orienta desde distintas instituciones multilaterales para que eso no suceda, ¿no? Para que haya diseños, para que haya planes, y esto no más bien genere más conflictos, porque a la larga la gente comienza a rechazar este tipo de prácticas y terminamos, como sucedió, por ejemplo, en Ayacucho, incendiando algunos campamentos mineros. Entonces eso no es más y no es símbolo de que las relaciones comunitarias
fracasaron ahí. Un nivel bajo, o sea, porque siempre van a haber riesgos, un nivel bajo según como nos describe el Banco Interamericano de Desarrollo, es cuando casi no afecta a muchos sectores, cuando hay que más bien demandas generales, como el tema de las telecomunicaciones, como el tema de hacer unas postas o mejorar los salones del colegio o hacer el segundo piso del colegio. Entonces, cosas que le afectan supuestamente de manera general, pero no de manera directa, ¿no? Entonces, que de cierta forma ya tiene inclusive planificado el plan de relaciones comunitarias que iba a tocar, que iba a afectar. La siguiente diapositiva. Teniendo claro los niveles de riesgos, ahora sí podemos hacer una matriz. Por un lado, ponemos los problemas que van a venir del proyecto y en la otra matriz sobre la base de estas dos líneas, una fila y una columna, vamos a ir entrecruzando escenarios y el producto de ese escenario nos va a decir que el riesgo es sobre un mapa de colores donde el rojo sea un riesgo alto, el naranja sea un riesgo sustancial, el moderado sea un riesgo amarillo, de color amarillo, el proyecto puede seguir avanzando. Y lo que debemos hacer, o en todo caso, intervenimos para que todo sea factible y para que tengamos la matriz en verde en los próximos meses. En un cruce voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un riesgo alto sería de que ocupantes informales de tierra y jornaleros sin tierra, cuando llegue el proyecto, se queden sin empleo. Y al no tener empleo y no tener cómo lo compensen, porque no son comuneros, sino más bien trabajaban para los comuneros, terminen con una, digamos, intensidad en la confrontación y pueden hacer o recurrir a actos de violencia, ¿no? Entonces, a la vez que sabemos y vamos a conocer cuántos comuneros hay en la zona de intervención del proyecto, también hay que saber los pobladores, porque a veces hay gente que no es comunero, pero trabaja para ellos. Así que también eso hay que ponerlo siempre en cuenta, porque la mina va a tener que comprar terrenos a las comunidades y no le va a dar dinero a quien no es comunero. No le va a comprar a quien no es comunero. Cuando eso suceda, los comuneros quizás con ese dinero se irán, seguramente compraremos tres propiedades, ustedes se trasladarán, o la misma comunidad se puede hacer traslado y se quedan sin ubicación territorial, un sector social de la población que es la que va a buscar otra forma de remediación. Bueno, eso en el cruce de estas dos variables sobre el tema de alta conflictividad, el riesgo que es de color rojo, el riesgo alto. Pero también hay ejemplos, por ejemplo, en términos sustanciales. Digamos, el proyecto va a hacer que el agua se desvíe, ¿no? Y que, de cierta forma, ciertos recursos naturales que habían en esa zona terminen desapareciendo o, en todo caso, perjudicándose, reduciéndose. Eso por un lado. Y por otro lado, los agricultores que están en alrededor del proyecto y que viven de trabajar la tierra. Entonces, ¿cómo vemos ese escenario? Cuando cruzamos, aparece que el riesgo es sustancial. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de recursos importantes para los agricultores. O sea, si los agricultores tenían 50 cabezas de ganado y
no es una persona pobre, es una persona que, bueno, tiene ciertas condiciones y ciertas comodidades, pero el pasto ya no vuelve a crecer porque el agua ha sido contaminada y de contaminación en algunos núcleos donde el ganado está tomando el agua, entonces eso sin duda va a hacer que se reduzca el ganado y los agricultores van a querer confrontar con el proyecto minero. Eso suele pasar y es un riesgo sustancial. Bueno, ahí está el cuadro, le dejamos las diapositivas y vamos a seguir con la otra matriz, que ustedes puedan luego también desarrollar esto ya de manera personal, ya en sus propios esferas laborales y poder identificar qué riesgos tienen en sus proyectos. Seguimos. Por favor, la otra diapositiva. Bueno, nos toca ya, digamos, redactar la evaluación de impacto social. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que poner? Como ya hemos mencionado ese esquema, primero tenemos que ver el marco legal, ¿no? Entonces ahí tenemos que describir las instituciones que nos van a brindar la facilidad de la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, cuáles son la reglamentación que está pidiendo el Ministerio de Energía y Minas, cuáles son las normas que tenemos que pasar sobre el tema de la OEFA, qué cosas hemos tenido que explicarle a las demás instituciones para que nos den el permiso para ejecutar el proyecto, ¿no? Esto ya es a escala del proyecto en sí. La otra diapositiva. El segundo ítem a trabajar son los objetivos y la ubicación del proyecto. Ahí tenemos que, de forma resumida, hacer propuestas sobre el tema geográfico, sobre el tema ambiental, sobre el tema social y sobre el tiempo que vamos a estar en ese territorio para poder ubicarnos, ¿no? Para poder tener, digamos, ese aspecto en el cual geográficamente, físicamente, qué es lo que va a impactar el proyecto minero, ¿no? Ahí se detallan algunos mapas, las áreas protegidas naturales, las tierras a quién le pertenecen, todo el marco georreferencial. Ahí mucho ayudan a ingenieros ambientales, ayudan mucho los geólogos, ¿no? Eso tiene que estar ahí preciso. La siguiente diapositiva. En el tercer ítem, o sea, cuando uno redacta el documento, que hemos estado hablando, que es la línea de base clásica, es algo que, bueno, nos permite conocer la realidad y además es como generalmente se hacen las consultorías. Hay temas que uno de esos es las condiciones geodemográficas, ¿no? Ahí tenemos que ver la edad de los distintos sectores poblacionales, el género, cuántas mujeres existen en la población que estamos afectando, el nivel de educación. Todo eso en las condiciones sociodemográficas. El segundo punto dentro de la línea de base son las condiciones socioculturales, la distribución étnica, los idiomas hablados, los aspectos culturales claves y pertinentes para el proyecto. El tercer punto ya son las condiciones económicas. Ahí hablábamos de quién es la PEA, cuánta es la gente que trabaja en distintos sectores y se pueden beneficiar o no, como restaurantes, como empresas de transporte, todo lo que podamos ahí sobre el tema productivo, sobre las actividades económicas, ¿no? El cuarto punto ya es los estudios de pobreza que poder construir
sobre las vulnerabilidades de algunos grupos poblacionales, sobre si los niños tienen anemia o no tienen anemia, sobre si la gente tiene acceso a agua potable o no tiene acceso a agua potable, si tienen alcantarillado, si es que tienen luz eléctrica, ¿no? Entonces, ahí en el punto 4 vamos a poner todos esos datos sobre la vulnerabilidad y sobre las necesidades satisfechas o insatisfechas, ¿no? Quinto, el mapeo de los interesados. Ahí tenemos que, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, ver la identificación de los actores, tanto colectivos como también a nivel individual, ¿no? Ver las instituciones que se encuentran, las organizaciones, si son frentes de defensa, son rondas campesinas, y también si es que hay poblaciones originarias. Inclusive, también los medios de comunicación, que habíamos hablado, juegan un papel importante, tanto en algunos momentos a favor de la mina y otros momentos a favor de la población. Entonces, hay que considerarlos para que no se nos escape nada a la hora que formulemos las estrategias. El sexto punto es también presentar al organismo que va a hacer la operación, su experiencia, cuánto personal va a utilizar, cómo va a afrontar, al menos de manera esquemática, de maneras a nivel de principios, los temas sociales, y también ahí se plantean los riesgos que puedan dar, ya no con matices, pero una redacción simple, ¿no? Y después, al final, ya mezclar un poco más de datos disponibles que hay sobre la zona, ya no que están por encima de los que hemos hablado, que a veces pueden también estar involucrados. Por ejemplo, si es que hay otras minas alrededor de esa comunidad, y sucesivamente otros datos más que podamos encontrar. La siguiente diapositiva. Luego de la línea de base, es aquí donde ponemos ya nuestra matriz, ¿no? Los principales riesgos, y también ver cómo riesgos pueden ser afectados, ¿no? Una forma de tratar de que los problemas se conviertan en oportunidades. Eso también forma parte de la creatividad y la innovación que puedan tener los relacionistas comunitarios para poder hacer una matriz de alternativas esperadas. Aquí los pones como riesgos sociales esperados, pero hay alternativas que también escenarios posibles positivos, que es justo lo que aquí les estaba mencionando, ¿no? Las alternativas que, por favor, la próxima diapositiva. También tenemos que, como tenemos una matriz de riesgos, podemos hacer una matriz de alternativas, ¿no? Que sean como una especie de resumen de lo que después va a ser el plan de relaciones comunitarias. Ojo que seguimos hablando del documento de evaluación de impacto social. Documentación de impacto social, seguramente tocamos algunos temas de actividades posteriores y de planificaciones, pero a gran modo solamente nominales. Más nos preocupa mostrar cuál va a ser los impactos y los riesgos. Ahí también se pone como uno de los puntos las medidas que vamos a hacer de mitigación. Para eso hay que describir algunos riesgos que hay, esto programado, ubicarlos, cuál es el de mayor intensidad y cuál es el de menor intensidad. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva? Esas son las medidas de mitigación que les estaba mencionando. O sea, se van a poner dentro del documento la descripción de estos riesgos y cómo se gestionaría para pasar de riesgo a alternativa. Hay veces hay que dar ciertas compensaciones, también lo menciona
el documento del Banco Interamericano de Desarrollo, y hay que también buscar a las personas capacitadas para que puedan ejecutar estas alternativas para mitigar, ¿no? O sea, si se requiere de campañas de salud, entonces hay que poner que se tendrá médicos para que afronten determinadas campañas de salud. Con esto del COVID, por ejemplo, muchos médicos han ido a trabajar todo lo que es la red de los proyectos mineros en poblaciones altoandinas, por ejemplo, ¿no? Aparte de eso, también en la mitigación tiene que haber, y en todas partes, mecanismos de seguimiento, como son estos indicadores que nos van a decir si estamos yendo bien, si estamos resolviendo los problemas, o en todo caso lo podemos estar haciendo mal. La siguiente diapositiva. Ya, como ustedes saben, y como estábamos mencionando, ya yendo al término de este documento, vamos a tener que aplicar ciertos mecanismos de seguimiento y de evaluación. Eso está en el Plan de Gestión Ambiental y Social del BID. Eso es lo que nos regula como país al estar anexo al Banco Interamericano de Desarrollo, y, por supuesto, estaría también de los relacionistas comunitarios participar de la elaboración de ese plan. Y debemos incluir, inclusive, se menciona espacios para las quejas, ¿no? O sea, a veces lo que sucede es que hacemos todo un buen plan, ese plan es aprobado, pero en ese plan no hay ningún espacio en el cual se puedan resolver los conflictos. Es decir, pensamos que vamos a incursionar a esa zona, a ese territorio con el proyecto, y nunca van a haber conflictos. Entonces también es ahora una tendencia de que se puedan incluir dentro de los planes los mecanismos para poder hacer que los reclamos de la población se canalicen por ahí. La otra diapositiva. Bueno, ya terminando este documento que se llama la evaluación de impacto social, tenemos que también plantear o dejar abierto las posibilidades de las consultorías, las estrategias de participación, los mecanismos de gestión de quejas con anexos, ¿no? Dando propuestas para resolver. Propuestas de manera general, porque como este es un documento que se tiene que realizar previo a conseguir la licitación, no podemos tampoco llegar a muchos detalles a la hora de plantear cómo se van a afrontar los conflictos o algunos problemas que todavía hay, ¿no? O sea, lo que hace esto es que tengamos más bien siempre el interés de que el documento en general termine con estos componentes, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que si es que se tiene que ver el tema de género, al final uno de los anexos tenga que hacerse un diseño sobre un proyecto para la participación de dirigentes sociales, digamos, en una pasantía sobre productividad, sobre negocios y sobre pequeñas empresas, digamos, en determinada universidad. Entonces, eso se deja, se elabora con cierta esquema y se pone dentro de los anexos, ¿no? Ya una vez aprobado este documento, va a dar pie a tener el plan. Y en el plan de actividades, en el plan de intervención social, en el plan de relaciones comunitarias, es ahí donde ya vamos a llegar a los detalles, y ya es eso lo que nos va a guiar en el trabajo día a día posteriormente a la aprobación de estos documentos que se requieren para que la licencia se les dé a las empresas. Bueno, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ya.
Una vez que nosotros conocemos cómo hacer esta evaluación de impacto social, ¿dónde podemos hacer estas consultorías, digamos? Tanto en la minería como en las empresas de hidrocarburos. Pero también es factible en las empresas de construcción, inclusive hay varias empresas que conozco que están contratando para que hagan este estudio de evaluación social, y también para el tema de transporte. El tema de transporte, ustedes saben, el Ministerio de Transporte es quien más presupuesto tiene porque está ejecutando la mayoría de obras de vías y están obligatoriamente también adscritos a las formas de los proyectos de inversión que el Banco Interamericano de Desarrollo hace. Inclusive el Interamericano de Desarrollo financia estos proyectos, vías, de puentes, de carreteras. Entonces, también podemos implementar este estudio, esta evaluación de impacto social en consultorías de esos sectores. Y lo otro es cuando ya se trabaja, ya no como consultor, sino se trabaja dentro de las instituciones estatales y hay que revisar los documentos que traen las mineras, los documentos que traen las empresas de hidrocarburos, los documentos que traen las empresas de transportes o las empresas constructoras. Es decir, también como funcionario público podemos lograr ubicarnos en algunos espacios que son quienes toman las decisiones para dar la licencia social. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, esto lo hace la DGM, que es la Dirección General de Minería. Entonces ahí están los profesionales que reciben el documento y que tienen que estar dando el visto bueno y corroborando, inclusive yendo a veces a las mismas zonas, a ver si realmente la mina y los relacionistas comunitarios de la mina han hecho su trabajo de hacer una buena línea de base, de recoger la información adecuada, de abrir espacios de participación. Eso es más o menos lo que toca en la segunda unidad, y como les menciono, de lo que se llama evaluación de impacto social, integrar las cuestiones sociales en los proyectos de desarrollo. La siguiente diapositiva, que es el que mencioné, que hay que aprendernos de memoria. Prácticamente ese documento hay que aprendernos de memoria para poder ejercer la chamba de relacionista comunitario. Bueno, hasta ahí algunas preguntas, comentarios. Comenzamos la conversación. Recordarles a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas o consultas en el chat. Y recordarles que el curso consta de 8 sesiones. Se realizan los días martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Y los temas que estaría tocando en la tercera sesión sería participación ciudadana y estrategias de comunicación social. ¿Algún participante tiene alguna duda o pregunta para que el licenciado las pueda responder? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy Jaime Gamarra Zapata, bachiller de Sociología de la Universidad San Marcos. He tenido oportunidad de trabajar en proyectos de agua y saneamiento acá en Lima y también en provincias. Y una de mis preguntas va por ese lado. O sea, usted hablaba de las consultorías, ¿no? En 3 sectores: minería, construcción y vías, Sí. instituciones estatales. Eh, bueno, en el caso de agua, proyectos de agua y saneamiento, eh, cómo se daría eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, eh, al comienzo de la sesión hablaba de 5 principios de buenas prácticas, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es la que debe haber una respuesta proporcionada de parte del Estado, ¿no? Del Estado, del gobierno. Pero
sabemos que en la práctica muchas veces esto no se da, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el Valle de Tambo, en Arequipa, Sí, con la Sauder, ¿no? Ha sí, habido ahí todo lo contrario, pues, ¿no? Una respuesta totalmente desproporcionada de parte del Estado, ¿no? Y sí, lamentablemente no es un caso aislado, ¿no? También en el Cusco se ha producido más o menos lo mismo, ¿no? sí. Eh, ¿En qué sentido, pues, podemos tomar a rajatabla este principio, teniendo en cuenta que vivimos en una realidad compleja, ¿no? Hay una tradición autoritaria fuerte, ¿no? Siguiendo el trabajo, pues, de Flores Galindo, ¿no? Sobre la tradición autoritaria acá en el Perú. Nada más, gracias. Sí, gracias. Mira, los proyectos de saneamiento y de agua potable que están financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo también tienen este tema, que incluirlo. Ya no a una escala grande, sino una escala muy pequeña, ¿no? Yo también he trabajado hace un año en hacer el documento de agua para Chuquibamba en Arequipa, y también pedían que de cierta forma se cumpla con esto. Como era una población de 500 personas los que iban a ser beneficiados, prácticamente el documento era muy sencillo, no solo se enfatizaba más en el tema de las actividades sociales. Así que si los proyectos que se están trabajando están financiados por organismos internacionales, esto hay que hacerlo sí o sí, sean grandes o sean chiquitos. En el tema que tú mencionas, de que por más que esto se diga, y eso lo enfaticé también aquí diciendo de que esto es lo óptimo, ¿no? Eso es lo que quiere el Banco Interamericano de Desarrollo, producto a que ya estos temas de minería son de 20 o 30 años, y también han sucedido desde en Estados Unidos, como en el Medio Oriente, como en África, en el mismo América Latina, en la temporada de décadas atrás, donde también hubieron un boom de las exportaciones de recursos naturales. Pero por eso creo que hacemos estos cursos y dedicamos un poquito de tiempo a algunos profesionales para que sean los profesionales o se capaciten profesionales que ya no hagan lo que tú has mencionado. Aquí también lo había dicho, o sea, a veces se contratan ingenieros que tienen otro tipo de sensibilidad social, y al final el ingeniero lo que quiere es que no haya, que la vía esté libre, y lo primero que hace es tratar de vincularse con las fuerzas del orden, o en todo caso, jalar y contratar, como pasó hace poco también en Las Bambas, contratar a delincuentes, porque son delincuentes, para irle a pegar a los campesinos, ¿no? Ya. Eso no se quiere. Se supone que enseñando relaciones comunitarias, con una proyección en el cual queramos que la mina continúe y que se viva en buena armonía y buena vecindad con las comunidades, podemos, hacemos todo este tipo de gestión, de diseños, de identificación de actores, ¿no? A veces, y sucede hasta en grandes empresas, simplemente hay plantillas y lo único que cambian son las ubicaciones y algunos datos georreferenciales, y mantienen las plantillas de siempre, y a la hora de ejecutar lo que se encuentran es que lo que pusieron en la plantilla nada tiene que ver con la realidad que hay en la zona, ¿no? Eso también pasa, no debería pasar, pero estamos en una sociedad que se dan estas cosas. Entonces yo creo, por ejemplo, lo mencionaba en la clase anterior, cuando uno ve las currículas de los posgrados, encontramos relaciones comunitarias tanto en la Pacífico, en la Católica, en ESAN, en la Universidad de Piura, pero en las universidades estatales, más no en provincia, o incluso, como les digo, un amplio campo laboral muy bien rentable, como para que profesionales de ciencias sociales puedan desarrollarse y a la vez hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque entramos en una carrera de ciencias sociales para poder dar
una atención a la población, una relación directa con la población, trabajar y gestionar con la población proyectos que beneficien a la sociedad, ¿no? Entonces, lamentablemente, es una pregunta que tú más vinculada a lo ontológico, a lo moral, que lo que realmente está pasando, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que lidiar. Esperamos que en los próximos años se institucionalice tanto la gestión social y las relaciones comunitarias que puedan transformarse las cosas, ¿no? Buenas noches. Sí, ¿Me escucha? Buenas noches. sí, ¿Cómo está, te licenciado escuchamos. Marcos Ipán? Le saluda Dani Castro, un sociólogo también, de Lambayeque. Y quiero comenzar mi comentario, zapatero su zapato. Mire, quien habla, he trabajado también en proyectos sociales de agua y saneamiento, en los famosos OTS, los operadores técnicos sociales. Y me he dado con la sorpresa de que muchas veces, por cumplir eh, este, este, mm, este indicador social, solamente se contrata al sociólogo, al trabajador social, solamente por un mes y medio. Y cuando sabemos que las relaciones Claro, sí, sí, comunitarias sí. no es de un mes, ¿ah? Toma tiempo hasta 5 o 6 meses. Eso por un lado. Y lo otro, estoy viendo que se está relegando al sociólogo. Se están colocando a profesionales de la ingeniería cuando no tiene nada que ver con la parte social, ¿no? Más la parte técnica. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede regular o fiscalizar tal vez para que se le dé mayor preponderancia al sociólogo? ¿No? No sé, a través de colegios sociólogos o tal vez los proyectos simplemente se requiere pues un mes, ¿no? Sí, La participación del sociólogo, ¿no? Por ahí mi consulta. Gracias. sí, yo creo que es una tarea para este colegio de sociólogos y para los demás colegios sociólogos regionales presionar para que haya una ley de relacionistas comunitarios donde los científicos sociales, más allá de la sociología que la puede luchar, sean quienes realmente trabajen, tanto en lo privado y en lo público, en esos temas, ¿no? Es un tema de gremio, ¿no? Creo que los contadores han logrado hacer que nadie que haya estudiado contabilidad pueda hacer auditorías, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera también creo que ya son cuestiones de política profesional, digamos, ¿no? De moverse, gestionar. Pero sí, lo que tú dices es totalmente razonable. Yo me he encontrado que ingenieros compraron una malla de 80 centímetros para que no salten las vacas en un proyecto, cuando el proyecto decía 1,5 metros, digamos, ¿no? Y cuando se les fue a reclamar, la población fue a reclamar, los ingenieros decían, oye, pero todavía le estamos trayendo, yo no quiero venir acá y tengo que venir hasta acá, ¿no? Una situación como que, y la gente se enfureció y tomaron el proyecto y no lo dejaron avanzar, ¿no? Y al final todos perdieron, la población, los ingenieros que perdieron su trabajo, el gobierno regional que tuvo críticas, y todo se fue por el trato, ¿no? Solamente por el trato. A veces un saludo, una conversación cordial que a nosotros como especialistas sociales nos han formado, porque todos los sociólogos han tenido que hacer prácticas, han tenido cursos en los cuales han tenido que inmiscuirse en determinados grupos sociales que inclusive tienen problemas, ¿no? Entonces, tenemos ya ese expertise para seguir trabajando. Yo creo que sí es tu pregunta muy razonable. Ojalá que nos podamos juntar los científicos sociales para reclamar que en el país, tanto los grandes proyectos de minería, de hidrocarburos y en el Estado, la chamba de gestión social y relaciones comunitarias sean para profesiones de ciencia social. Buenas noches, licenciado Marco. Buenas noches. Te saluda Lola Vargas, socióloga también de profesión. Con relación a los diversos cursos de relaciones comunitarias, se enfoca mucho en la industria de la extracción, como minerías, y aquellas que están geográficamente ubicadas en comunidades altoandinas o zonas amazónicas. Sin embargo, en el desarrollo de la industria en diversos rubros, siempre hay un contacto y comunicación con la población, y la interacción en esta
es necesario el trabajo articulado, el trabajo de equilibrio mutuo en beneficios, tanto para la empresa como a pobladores. Por ejemplo, en el sector inmobiliario en el que trabajo hay un espacio para la comunicación, para el trabajo de relaciones comunitarias con residentes, con población en la que se ubican los proyectos, porque estas vienen cargadas, por ejemplo, a un nuevo proyecto inmobiliario. La construcción genera polución, ruido, ¿no? Accesos, compartir espacios comunes, públicos, y necesitan una comunicación y una llegada asertiva hacia la localidad en la que se ubican estos proyectos. Como esto, en otros espacios también es importante, pero creo que aún no está tomando el protagonismo que amerita. Sí, exacto. Que todo lo que tú has dicho es válido. Inclusive hay grandes empresas que tercerizan las cosas, ¿no? Entonces eso también se ve. No se hacen cargo de la área de gestión social y contratan unas consultorías, se les reduce el precio y al final esas actividades se terminan haciendo con otros profesionales, con practicantes y solamente un sociólogo firma y sella, ¿no? Es lamentable, pero existen. En el tema de construcción, inclusive en Lima, en los departamentos, en grandes proyectos de departamentos, cuando están afectando a otros vecinos, o sea, ya se están contratando sociólogos que sean los que estén como que en la negociación con las autoridades, la negociación con los vecinos y también supervisando a los mismos trabajadores, porque también los trabajadores a veces terminan teniendo conflictos con las mismas empresas, ¿no? Entonces, las relaciones comunitarias seguramente es la tendencia que van a ir tomando mayor protagonismo. Estamos todavía en las primeras etapas. La década de los 90 no hubieron relaciones comunitarias y sin embargo hubo un boom de las privatizaciones y las concesiones mineras. Y ya, bueno, luego las relaciones comunitarias eran prácticamente visto como relaciones públicas y ya con los conflictos se ha ido dando formas. Es casi lo único estatal que hay de parte del Estado peruano es esta resolución que le explicamos la semana pasada, que lo sacó la PCM hace un año. Anteriormente había inclusive menores conocimientos institucionalizados, solo los que daban estas universidades de prestigio. Y ahora pues esperamos que los cursos de relaciones comunitarias estén en todas las áreas de las ciencias sociales, porque o sea, le dije creo los días anteriores, se viene una inversión de 54.000 millones de dólares en 45 proyectos mineros. Ya, entonces, si no se cambian las relaciones comunitarias, otra vez van a haber 200 conflictos más, ¿no? Si ahorita se hace de parte del sector académico, ojalá que los políticos entiendan, inclusive las minas también logren acogerse a los estándares internacionales y por ahí también algunos instituciones se pueda coordinar de que se modifique el tema de la gestión social y los problemas sociales que existen entre las comunidades y los proyectos de gran envergadura. Muchas gracias por su comentario y aporte, Marco. Gracias. Marco, para complementar lo que tú me has dicho, es bastante cierto. Los colegios profesionales tienen que hacerse cargo de esta materia, de preocuparse porque algunos científicos sociales, entre ellos los sociólogos, puedan ejercer su carrera en el espacio que les corresponde, ¿no? No es porque seamos egoístas, sino que por eso nos hemos formado, ¿no? Y es tanto así que ya desde el 2018 se viene esperando la tan necesitada ley del trabajador laboral del sociólogo, que está todavía archivado en el Congreso, exactamente en la Comisión de Deporte y Cultura. No sé, no quiero pensar mal que sigan considerándonos a las ciencias sociales como, no sé, cualquier cosa menos una profesión, pero aparentemente ha sido así, porque al presentarlo
el congresista que supuestamente lo iba a hacer suyo no la expuso, simplemente la recepcionó, quedó en la comisión y hasta el momento seguimos esperando. Sin embargo, es responsabilidad institucional como gremio, y no solo de colegios sociólogos, sino de otros colegios profesionales relacionados a la materia, procurar que se implemente esa ley porque ya define de manera concreta nuestros espacios de acción y así va a permitir que en todo caso no todos se estén metiendo en funciones que muy bien pueden aprenderlo porque no se desestima la capacidad intelectual de las personas, pero no están preparados para ello. Ujú. Y yo considero que eso es fundamental. Y de otra parte, bueno, el Colegio Sociólogo, al menos en Región Lima, provincia, está procurando implementar de la mano con la Escuela de Sociología, que esta semana ya se va a firmar el convenio interinstitucional entre el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia y la universidad con la Escuela de Sociología para poder hacer suerte de talleres, seminarios, charlas, capacitaciones relacionados a temas que están pendientes por tratar. Y lo que tú has mencionado es bastante cierto. La carrera tiene algunas falencias, por usar un término positivo, pero ya tenemos que comenzar a entrar ahí a tallar todo, ¿no? Y en todo caso complementar y fortalecer ese trabajo, al menos de algún modo, ¿no? Sí. Gracias, Ronald. ¿Alguno de los otros participantes les gustaría hacer alguna otra pregunta antes de culminar con el evento del día de hoy? Si no hay más preguntas, le cedo la palabra al licenciado Ronald para que dé las palabras del cierre del evento. Adelante, director. Reiterar el agrado de contar con la participación de Marco, que es un gran ponente, o con ojo de la escuela, y bueno, y de la vida política también, ¿no? Entonces, me parece que tiene buen nivel y considero que todos comparten acá. Estoy seguro que va a seguir enriqueciéndonos con sus conocimientos, tanto en lo teórico como en lo práctico que maneja. Entonces, por lo demás, reciban el abrazo del Colegio Regional de Sociología de Lima Provincia. Esperamos seguir contando con su participación, asimismo a la voluntaria Caterín, que nos está apoyando hoy día con la moderación, a todo el equipo de las practicantes. Coincidentemente, los voluntarios y los practicantes mayoritariamente son, bueno, para el pleonasmo, mujeres, que están dando la talla cual corresponde. Y sin más que decir, agradecer a todos los que se han conectado hoy día al curso. Nos vemos el otro martes a la misma hora desde las 10 de la noche. Gracias, total. Buenas noches. Gracias. Gracias, un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Hasta el día martes. Gracias.